Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar hablando de la anatomía y el desarrollo de la mama. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, para más o menos conocer la anatomía, entonces necesitamos conocer los límites que tiene como tal la glándula mamaria o la mama, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que en su límite superior va a ser la segunda costilla o la clavícula. Su límite inferior va a ser la sexta costilla. Su límite medial va a ser el borde esternal. Su límite lateral va a ser la línea medioaxilar que se extiende hacia la axila como una cola de, como la cola de Spencer, como podemos ver en la imagen que tengo en la parte superior. Esa es la cola de Spencer. Bueno, y su límite posterior, que es la fascia del pectoral mayor por arriba y medialmente fascia del serrato anterior por abajo y lateralmente. La siguiente, por favor. Vamos a también encontrar la composición como tal de la glándula mamaria. Entonces vamos a encontrar que está compuesta por piel, por grasa y tejido glandular, y entre su 10 y 15% epitelial y el resto es estroma. Vamos a encontrar que una gran porción del tejido epitelial se encuentra en el cuadrante superexterno y que la localización más habitual para la enfermedad benigna y que es la ubicación como más habitual para la enfermedad benigna y maligna, ¿sí? Vamos a encontrar entre 15 y 20 lóbulos glandulares en disposición radial, con soporte de tejido conectivo fibroso, con cantidades variables de tejido adiposo en los lóbulos. Los lóbulos se van a subdividir. La otra imagen la puedes pasar, por favor, como para que, ahí, como para que entendamos un poco más, ¿sí? Entonces los lóbulos se subdividen en lobulillos y estos en glándulas tuboalveolares. Y cada lóbulo termina en un conducto galactóforo que tiene de 2 milímetros a 4 milímetros de diámetro. Los conductos galactóforos se dilatan en los senos galactóforos por debajo del pezón, abriéndose después de que abriéndose a través de por pequeños orificios, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del complejo areola-pezón. Entonces, este se localiza en el cuarto espacio intercostal de las mamas sin pectosis, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los grados. Por eso se dice que se va a ubicar en el cuarto espacio intercostal de las mamas que no tienen ninguno de estos grados, ¿sí? Entonces, que estamos en el normal, como se puede ver en la imagen. Se compone de glándulas sebáceas y glándulas sudorípara apocrina. Las glándulas de Montgomery se van a encontrar en la periferia alveolar y son capaces de secretar leche. No sé si lo alcanzan como a ver ahí, los tubérculos de Morgani, que son las elevaciones ya formadas de las aberturas de las glándulas de Montgomery, y se va a encontrar también las fibras de músculo liso radial bajo el pezón, contribuyente a la erección de ¿no? Entonces, la otra imagen, porfa. Entonces, para que quede un poco más claro, los corpúsculos de Morgani son las glándulas sebáceas que durante el embarazo van a cambiar como su aspecto y ya se van a denominar como tubérculos de Montgomery. Entonces, ¿puedes devolverla, porfa? Entonces, así lo vamos a ver como los tubérculos, como en la imagen que tengo ahí del complejo de la areola pezón. Entonces, se va a ver así como el tubérculo. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar como tal de la irrigación sanguínea. Entonces, vamos a encontrar que va a estar irrigada por la arteria mamaria interna, que son ramas perforantes que irrigan las partes medial y central de la mama y que van a dar un aporte vascular dominante de la mama y del complejo areola-pezón.
Vamos a encontrar también la arteria torácica lateral, que va a estar en el cuadrante súper externo, y vamos a encontrar los perforantes intercostales anterolaterales y anteromediales. Y pues vamos a encontrar que el drenaje venoso va a seguir el aporte arterial. En la imagen que les puse en la diapositiva, ahí cada numerito tiene el nombre de su arteria, como para que entendamos de una mejor forma cómo está bien la irrigación sanguínea. Bueno, pasamos a la otra, por favor. Ahora vamos a hablar de la inervación. Entonces, en la inervación vamos a encontrar inervación medial, lateral y del complejo areola-pezón. Entonces, medial va a ser el segundo a quinto nervio intercostal anteromediales. En la lateral vamos a encontrar que es el tercero a sexto nervios intercostales anterolaterales. Y el complejo areola-pezón va a ser la rama cutánea lateral del cuarto nervio intercostal. La siguiente, por favor. Entonces, como para terminar esta parte de la anatomía del drenaje de la glándula mamaria, vamos a hablar del drenaje linfático, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que la piel, el pezón y la areola va a tener el plexo linfático subareolar superficial, y la mama pues va a tener el plexo linfático profundo, que se va a conectar al superficial, y que aproximadamente el 97% de la mama va a drenar directamente a los ganglios axilares, mientras que el resto drena pues a los ganglios mamarios internos. Vamos a hablar también en la otra imagen, porfa. Vamos a hablar del espacio axilar. Para conocer como tal el espacio axilar también tenemos que conocer sus límites. Entonces los límites va a ser la vena axilar, el serrato anterior, el dorsal ancho, el pectoral mayor y el subescapular. Y las estructuras como de importancia clínica que vamos a encontrar dentro de la axila, pues va a ser el nervio torácico largo, que este va a inervar al serrato anterior, y vamos a encontrar también el paquete neurovascular toracodorsal, que pues va a inervar e irrigar el dorsal ancho. La siguiente, ahora sí, por favor. Bueno, entonces, como les dije, pues con la diapositiva anterior terminábamos como tal lo que era la anatomía de la glándula mamaria. Entonces, ahora vamos a hablar de su desarrollo. Entonces, en el desarrollo, lo primero que vamos a hablar es los estadios de Tanner, que son del desarrollo mamario, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar que en el estadio 1 vamos a encontrar sin tejido glandular y prepuberal. Y en el estadio 2 ya se va a empezar a formar el botón mamario, la areola se empieza como a ensancharse. En el estadio 3 vamos a ver que la mama se eleva más, pues se va a empezar como a extender más de los bordes de la areola, que se va a seguir como ensanchando, pero pues permanece en el contorno de la mama que la rodea, ¿sí? En el estadio 4 vamos a ver que hay un aumento de tamaño y elevación de la mama, la areola y la papila, que forman un montículo secundario que se proyecta desde el contorno del tórax. Y en el estadio 5 pues vamos a encontrar que la mama pues va a alcanzar el tamaño final, la areola vuelve al contorno de la mama, y que la rodea con la papila central que pues se va a proyectar. Ya vamos a ver que pues por último vamos a encontrar la menopausia, que es pues ya la involución de los elementos ductales y glandulares de y la mama se vuelve pues predominante en grasa y estroma. El siguiente, por favor. Antes de iniciar a tocar el tema de las patologías como tal, que es nuestro tema de las glándulas mamarias, pues tenemos que saber qué debemos hacer pues para llegar a diagnosticar la patología adecuada, ¿no? Entonces vamos a hablar de la evaluación clínica de las tumoraciones mamarias, y en este vamos a encontrar la anamnesis y la exploración física. Entonces,
La anamnesis se tiene que hacer entonces, se debe preguntar el inicio y la duración de la lesión. Si hay dolor, si hay cambios en el tamaño, en la forma de la mama, si tenemos secreción por el pezón, si tenemos cambios en la piel, si hay pérdida de peso o si tenemos astenia. También se deben preguntar los antecedentes familiares y que en este caso van a ser de cáncer de mama. Se van a preguntar sobre las relaciones sexuales, la edad de inicio y la presencia pues, de enfermedades bilateral. Se va a preguntar también sobre cambios del tamaño del ciclo con el ciclo menstrual y pues la exposición que se tenga a estrógenos. Ya como tal en la exploración física, vamos a hacerlo con la paciente de cúbito supino, se eleva el brazo por encima de la cabeza para explorar la mama como lo vemos en la imagen. También se puede hacer con la paciente sentada, entonces se apoya el brazo para relajar los pectorales y se explora como tal la axila, bueno. Las masas y los nódulos se van a caracterizar por su localización, su número, su tamaño, su firmeza y su movilidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir, ¿dónde está localizada? ¿Cuántos masas o nódulos encontramos? ¿Qué tamaño tiene cada uno de los que encontremos? O si encontramos uno, pues ¿qué tamaño es? ¿Qué tan firme es? Y si es movible o no es movible. ¿Listo? La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a empezar hablando de las enfermedades mamarias benignas. Entonces ahí en ese cuadro les puse como tal cuáles son los tipos de enfermedades mamarias benignas que tenemos, ¿sí? Los tipos que tenemos son no proliferativa, proliferativa y proliferativa con atipia. La siguiente, por favor. Bueno. Ay, no, perdóname. Nos devolvemos a la otra. Qué pena. Perdón. Aquí en la no proliferativa tenemos que tener en cuenta que pues igual acá les puse como los ejemplos de las enfermedades que tenemos y todo, el cuadro es como el resumen de todo, pero para tener en cuenta que la no proliferativa la más frecuente y pues el 70% de los nódulos que se encuentran son palpables, ¿sí? No hay aumento del riesgo de cáncer de mama en esta. En la proliferativa se va a encontrar pequeño aumento del riesgo pues relativo de cáncer de mama pues invasivo, ¿sí? Y en la proliferativa con atipia pues vamos a encontrar que la menos frecuente y que sea como en un porcentaje de 3,6% de los nódulos mamarios palpables, ¿sí? Y que va a tener un riesgo relativo de 4 a 5 de desarrollar un cáncer invasivo. En esta proliferativa con atipia se debe tener en cuenta que el riesgo relativo aumenta a 9 si existe algún familiar de primer grado con cáncer de mama. Bueno, entonces pues hay que tener en cuenta eso en estos tipos de enfermedades mamarias benignas. Ahora sí, por favor, la siguiente. Entonces, pues como ya les dije, vamos a iniciar hablando entonces de la enfermedad mamaria benigna no proliferativa, que fue la primera que tocamos. En esta vamos a encontrar los quistes, que en los quistes lo más importante es que vamos a encontrar unos quistes que van a estar bien delimitados del tejido circundante, son móviles y son firmes, ¿sí? Estos pueden fluctuar con el ciclo menstrual de la paciente y son inusuales en mujeres posmenopáusicas que no reciben THS, ¿sí? En la epidemiología vamos a encontrar que va a estar más o menos entre las edades entre 40 y 50 años. Y pues el diagnóstico de esto va a ser por medio de la ecografía que va a diferenciar pues los quistes simples de los complejos, ¿sí? Entonces, pues, para tener en cuenta eso. Entonces, un quiste simple
va a ser si es asintomático, se puede, si llega a presentar alguna sintomatología, se debe aspirar y si no se palpa, no va a necesitar aspiración, ¿listo? Y para el quiste complejo vamos a necesitar una biopsia, bueno. Otra, qué pena. Otra diferencia entre los quistes simples y complejos es que los complejos tienen paredes irregulares. Bueno, entonces pues como para tener en cuenta eso. Ahora sí la otra, por favor. Bueno, entonces acá en la ectasia ductal vamos a encontrar que es una afección benigna por la que el conducto galactóforo debajo del pezón se hincha, se engrosa y pues esto puede hacer que el conducto pues se vaya a bloquear y pues vaya a acumular su líquido en su interior, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una masa palpable subareolar y vamos a encontrar hipersensibilidad, irritación o retracción del pezón. Vamos a encontrar de pronto una secreción espesa de color negro, gris o verdoso en el pezón, como la que podemos ver en la imagen, ¿listo? Así se va a ver el líquido. El diagnóstico para esta ectasia ductal va a ser la imagen que va a ser una ecografía o una mamografía. La biopsia se va a utilizar para dar un diagnóstico definitivo. Una vez que se diagnostica, pues no necesita más tratamiento, ya que pues esta patología se va a resolver espontáneamente, pero sin embargo, si los síntomas vuelven a reaparecer, pues puede estar indicada una resección del conducto que ya está afectado. Si el conducto se llega a infectar, pues se tiene que tratar con antibióticos. En la siguiente, por favor. Bueno, entonces también vamos a encontrar la necrosis grasa, que esta necrosis grasa es mucho más frecuente en las mujeres con mamas colgantes o que tienen pues sobrepeso, ¿sí? Se puede dar secundaria a traumatismos, a cirugía de la mama, infecciones o radioterapia. Su presentación va a ser un nódulo firme, indoloro, mal definido, suele producirse en tejido mamario superficial, se puede acompañar de engrosamiento de la piel o formación como de hoyuelos o retracción. El diagnóstico se hace por medio de la mamografía, pues para el diagnóstico, pero sin embargo, este solo puede establecer pues radiográficamente si se observa pues un quiste graso. Si no se observa este hallazgo ni existe un claro antecedente de traumatismo, ya se va a requerir como tal una biopsia, pues para poder descartar la presencia de un tumor maligno. Hablando de fibroadenoma, vamos a encontrar que el rango de edad cuando se presenta está entre los 15 a los 35 años. Un punto importante de este es que los factores hormonales van a desempeñar pues un papel importante en el crecimiento. Durante el embarazo y pues tiene crecimiento e involuciona durante la menopausia. En cuanto a la presentación, vamos a encontrar que se presenta como un nódulo que va a ser palpable, que va a estar bien definido, con un diámetro más o menos de 2 a 3 centímetros, tiene una textura rugosa, que va a ser móvil, va a ser indoloro y va a tener un crecimiento lento. Parece localizarse más que todo en el cuadrante superior externo, como lo evidenciamos en la imagen que ven al lado izquierdo. La ecografía nos va a permitir realizar el diagnóstico diferencial en relación a los quistes. Y a nivel de esta ecografía vamos a encontrar que va a ser un nódulo homogéneo, que va a ser sólido, redondo o oval. Para el tratamiento se debe hacer un seguimiento cada 6 meses. Siguiente, por favor.
Ya en los cambios fibroquísticos vamos a encontrar que afecta más que todas las mujeres en edad reproductiva y que reciben tratamiento ya hormonal. En su presentación vamos a encontrar que tiene se va a presentar como un dolor mamario bilateral, que va a tener la paciente hinchazón, sensibilidad, dolor, se le va a engrosar al nivel de la piel y vamos a encontrar que tiene masas en uno o ambos de los senos. Para su diagnóstico vamos a encontrar una nodularidad simétrica con una hipersensibilidad. Entonces, si esta nodularidad persiste en más de 2 ciclos menstruales, se debe realizar una mamografía. Siguiente. Vamos a encontrar lo que es la mastitis, que esta puede presentarse en mujeres en periodo de lactancia o no en lactancia. En el primer caso vamos a ver que va a tener celulitis con fiebre, dolor, un enrojecimiento, hinchazón y malestar general. A nivel de su diagnóstico, se le debe dar antibióticos, ya sea cefalosporinas, cuando sea resistente pues, a penicilinasa. Y pues decirle que por favor continúe con la lactancia, ya que este ayuda como método de drenaje. Ya en el segundo caso vamos a encontrar que se va a presentar como una inflamación, puede existir también secreción purulenta por el pezón. También se le debe dar antibióticos de cobertura pues para aerobios y anaerobios. Siguiente. En la enfermedad mamaria benigna proliferativa vamos a encontrar en este grupo lo que es el papiloma. Este es la causa más frecuente de la secreción sanguinolenta por el pezón en las mujeres más o menos entre los 20 y los 40 años de edad. En cuanto a su presentación, vamos a encontrar que va a tener una secreción espontánea que va a ser hemática, cerosa o turbia, pues por el pezón, y típicamente no vamos a encontrar nada a nivel palpable. Entonces, podemos considerarlas de dos formas, fisiológicas o patológicas. Cuando hablamos de patológicas, decimos que esta es espontánea, que surge de un solo conducto, que es persistente y pues que contiene sangre. Y a nivel fisiológica, que esta solamente se produce cuando hay compresión del pezón y se origina en múltiples conductos y suele ser bilateral. Entonces, la mamografía o la ecografía nos pueden servir para revelar la presencia de nódulos no palpables, las calcificaciones o los conductos dilatados. Siguiente. Tenemos el tumor filoides, que este se presenta en su mayoría a los 45 años. Entre la presentación vamos a evidenciar, como vemos en la imagen, que es un nódulo que es firme, muy grande, móvil e indoloro y que puede ser difícil de distinguir de un fibroadenoma. La afectación metastásica de los ganglios linfáticos se va a ver que es inusual, aunque los pacientes pueden tener linfadenopatía axilar palpable. La metástasis afecta con más frecuencia más que todo a los pulmones y para su tratamiento diagnóstico se debe realizar la biopsia con aguja gruesa. Siguiente. A nivel de la enfermedad maligna benigna con atipia. Hola muchachas. El doctor está acá presente, solamente que se le descargó el celular. Listo, gracias Aleja. Bueno, a nivel de la atipia vamos a encontrar lo que es la hiperplasia atípica, que esa puede ser de dos formas, una ductual o una lubiliar. La ductual, esa vamos a encontrar que son más que todo comunes entre las mujeres, en más o menos de 2 a 4% de las mujeres con masas que las evidenciamos a través de la mamografía y entre el 12 al 17% de las mujeres que se someten pues a biopsias. Entonces, en la hiperplasia ductual, esta se parece más que todo al carcinoma ductual in situ, que se conoce como Sirius. Se caracteriza por la proliferación de las células epiteliales uniformes, separadas regularmente, que van a tener unos núcleos de bajo grado y que afecta la extensión limitada del conducto. Ya en cambio, la lobulillar, esta se parece más que todo a lo que es el carcinoma lobulillar in situ, que es Silis, y se caracteriza por las células monomorfas separadas regularmente con un borde más que todo fino de citoplasma claro. Siguiente. Entonces, como les decía, entonces ahora vamos a hablar un poco de la que es la enfermedad de carcinoma lobulillar in situ, que esta su presentación
habitualmente es un hallazgo casual en mujeres que se someten pues a una biopsia. No tiene una forma como una masa palpable y no existe un hallazgo mamográfico específico. El riesgo relativo de este cáncer de mama tiene más o menos de un 5 o un 12% de prevalencia de 1 al año. Y para su diagnóstico es como algo controvertido, pero pues incluye la vigilancia de por vida con el fin de detectar una afectación maligna subsiguiente pues a su estadio precoz. Siguiente. Ya hablando del carcinoma intraductal, encontramos que este suele observarse en primer lugar pues en la mamografía, en una forma de microcalcificaciones agrupadas, como vemos en la imagen. Es de menor frecuencia y se puede presentar como una masa palpable, con una secreción patológica por el pezón o una enfermedad de Paget del pezón. Para su diagnóstico, como les decía, pues a través de la mamografía para evaluar pues dónde encontramos las calcificaciones. Siguiente. En lo que es la enfermedad de Paget del pezón, esta va a ser poco frecuente, tiene más o menos un máximo de incidencia entre 50 a 60 años y su presentación vamos a encontrar que vamos a ver un pezón ulcerado con escamas asociados pues ya a eritema, como podemos evidenciar en las imágenes que encontramos a nivel de la izquierda inferior. Ahí vamos a ver que va a tener como plúrito, y va a tener más o menos una masa palpable entre los 50% de los casos. Bueno, ya entrando a hablar de lo que es la enfermedad mamaria benigna invasiva, vamos a encontrar que esta va a tener una incidencia de 1 a 8 mujeres. Y entre sus factores de riesgo principales vamos a tener lo que es la edad y la raza, que tiene mayor riesgo después de los 65 años y después de los 40 años en mujeres caucásicas que tienen mayor riesgo. Entre los antecedentes familiares importantes vamos a tener que va a tener un 20 a un 30% de incidencia. Sí tienen más que todo genes de BCRA1 y BCRA2. Ya en los factores hormonales, si la persona consume estrógenos, si la menarca fue antes de los 12 años, si su primer embarazo fue después de los 35 años, si es nuliparidad, si es mayor, tuvo su menopausia ya en una edad avanzada, si tiene obesidad y si tiene una terapia sustituida con estrógenos mayores a 5 años. Siguiente. Ya en la evaluación y diagnóstico vamos a encontrar que entre una de las principales vamos a tener la mamografía. Esta se realiza si se detecta pues anomalías en la exploración clínica. ¿Cuánto les falta, muchachos? Doctor, ya no nos falta mucho. 20 diapositivas por ahí. Dale, lo que pasa es que justo se me descargó el celular, entonces necesitamos como agilizar un poquito. Bueno, ¿por ahí cuánto crees que te demoras más? ¿10 minutos? Sí, doctor. Ya lo de aquí ya es lo principal de la evaluación. Yo estoy acá en el celular de Alejandra, mientras, bueno. Listo, doctor. Dale, listo. Bueno, entonces la mamografía, como les decía, es para la detección precoz de lo que es el cáncer de mama. Ya la ecografía es el estudio de imagen que es complementario para las mujeres de 40 años de edad o que han presentado de pronto un nódulo palpable. Siguiente. La resonancia magnética está indicada pues en algunas mujeres con un riesgo elevado y también para evaluar un tumor mamario primario en pacientes que acuden con adenopatías axilares. Esta nos va a mostrar una elevada sensibilidad para el diagnóstico pues, de carcinoma infiltrante. Tenemos lo que es la aspiración con una aguja fina, que es un método que es mínimamente invasivo y lo que va a hacer es buscar células para el diagnóstico. Lo que es la biopsia con aguja gruesa, esta es guiada también por imagen y se obtiene pues también para un estudio histológico. Siguiente. La clasificación de BIRAS, que es la que utilizamos normalmente, lo importante es saber que la categoría 0 es poco concluyente, categoría 1 es cuando se considera normal, categoría 2 es cuando decimos que tiene hallazgos probablemente benignos, menor de 2% para riesgo de malignidad, y se hace un control de 6 a 12 meses para valorar su estabilidad. Lo que es BIRAS 3 y BIRAS 4 es probablemente para malignidad, tiene
predictivo positivo para cáncer entre un 29 a 34% y hasta un 70%. BRCA5 es altamente sugerente de malignidad y su probabilidad maligna es mayor del 70%. Siguiente. Para la biopsia por excisión, esta es la resección completa del nódulo mamario y sirve como el tratamiento definitivo para los nódulos mamarios benignos y puede estar también acompañada de una tumorectomía terapéutica. Ya la biopsia por incisión es reservada solamente para los que son los tumores demasiado grandes para ser extirpados totalmente. Y lo que les decía, la tumorectomía guiada por arpón es busca la lesión identificada radiográficamente y marca con un arpón antes de la extirpación. Siguiente. Para los tipos de cáncer, encontramos el cáncer invasivo, que se refiere pues a los casos que las células tumorales han atravesado la membrana basal y que se han diseminado por fuera de la capa del tejido en la que se originó y pues que tienen la capacidad de crecer en otros tejidos aparte del cuerpo. Siguiente. El carcinoma ductal infiltrante, este es el más común de cáncer de mama infiltrante y empieza en el revestimiento pues, de los conductos que llevan la leche desde los lobulillos de la mama hasta el pezón y este se va a diseminar fuera de los conductos al tejido normal que lo rodea. Siguiente. El carcinoma lobulillar infiltrante, pues este crece como una sola fila, como lo vemos en la imagen, de células malignas que se dispone circunferencialmente alrededor de los conductos y los lobulillos y por ello no suele producir pues un solo nódulo diferenciable. Se supone que es el 10% de los tumores malignos de mama. Siguiente. En los subtipos tenemos el tubular, que este está bien diferenciado y que normalmente las metástasis ganglionares no son frecuentes. El mucinoso, que es de gran cantidad de moco extracelular y es relativamente acelular y tiene pues un buen pronóstico. El medular encontramos que tiene unos núcleos pleoformos grandes y la metástasis ganglionar son improbables también y también tiene un pronóstico favorable. El cribiforme está bien diferenciado, los espacios entre las células neoplásticas le dan un aspecto como de queso suizo. El quístico adenoide es un tipo raro, las células se asemejan como a las células glandulares y quísticas. Y el juvenil secretor es un tipo también inusual de células con citoplasma vacuolado y es el tipo más frecuente de cáncer de mama en la infancia. Siguiente. El sistema de graduación vamos a tener que nuclear o histológico. El nuclear es que está bien diferenciado, intermedio o poco diferenciado. Y ya lo que es el histológico, encontramos diferenciación, patrón de crecimiento, extensión de formación de los túbulos, índice mitótico. Siguiente. Y la estadificación, aquí pues obviamente vamos a tener 3 fases. Tumor primario, ganglios linfáticos regionales y metástasis a distancia. De eso es importante que nos ayuda. Esta es esencial para determinar la elección del tratamiento de un paciente concretamente, estimar el pronóstico, comparar los resultados de los diferentes programas terapéuticos y saber cómo la estadificación histopatológica para poder saber el pronóstico y poder decir si es benigno o maligno. Siguiente. Entre el tratamiento tenemos un tratamiento conservador o una mastectomía radical. Entre el tratamiento conservador hacemos la eliminación del tumor primario con márgenes adecuadas, habitualmente cuando son de 1 centímetro, y se realiza también radioterapia subsiguiente a esto. Este es indicado cuando es posible reducir pues, la carga tumoral a nivel microscópico, que puede ser controlada con radioterapia. Y ya lo que es la mastectomía radical, esta incluye pues la extirpación y pues lo que hace es conservar también una parte del pezón y esta es como la más controvertida. Y entre las indicaciones es con pacientes con axilas clínicamente negativas, que el tumor es mayor a 1 centímetro y que se puede hacer como la disección. Siguiente. Tenemos el tratamiento de los ganglios axilares, entonces se hace una disección de ganglios linfáticos axilares. Cuando es nivel 1 y 2 es como la práctica habitual y está identificada metástasis del 98% de los pacientes. Nivel 3 solo se realiza en pacientes con metástasis ganglionares macroscópicas. Ya tenemos lo que es la radioterapia,
que la radioterapia está indicada cuando hay más de 4 ganglios linfáticos positivos y pues va a reducir el riesgo de recidividad local y mejorar la supervivencia. Y lo que es el tratamiento sistémico ayudante está indicado para eliminar clínicamente las micrometástasis ocultas tras el tratamiento local del cáncer. Ok, aquí en cuanto a las consideraciones especiales, tenemos lo que va a ser la ginecomastia y el cáncer de mama masculino, en el cual en ginecomastia tenemos que la epidemiología es que los picos de incidencia en la infancia y la pubertad y en los hombres de los 50 a los 80 años. Este es una proliferación de tejido glandular en la mama masculina. En cuanto a la infancia, la ginecomastia transitoria secundaria a niveles elevados de estrógenos maternos. En cuanto a la pubertad, este está al inicio entre los 10 y los 12 años. Este se resuelve espontáneamente entre 6 y 2 meses y 2 años después del inicio. También se encuentra en el consumo de fármacos y drogas como la espirulactona, dioxina, simedectina, alcohol, ketoconazol, finestarida y antidepresivos tricíclicos y la terapia antirretroviral altamente activa. En cuanto a otros, también está el consumo de esteroides anabolizantes, el consumo de alcohol, marihuana y heroína. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el hipogonadismo masculino. Este es el que produce el desequilibrio de los estrógenos andrógenos. Cabe resaltar que en cuanto al hipogonadismo primario, este se da a las anomalías congénitas como el síndrome de Klinefelter, y el hipogonadismo secundario se debe a las anomalías hipotalámicas o hipofisiarias. En cuanto a las neoplasias testiculares, este pues, es el tumor de las células germinales, como las células de Leydig o las células de Sertoli. Y todos los varones que acuden para la evaluación de una ginecomastia deben someterse a una exploración testicular. En cuanto al hipotiroidismo, esto es debido a la enfermedad de Graves. Y la pseudoginecomastia pues se observa a menudo en los hombres obesos, se refiere al depósito de grasa sin proliferación glandular. También se tiene aquí en cuenta la regla memotécnica SHAKE-IT, el cual es S, espironolactona, A, pues el consumo de alcohol, años, medicación, C, simedectina, cirrosis, ya como lo había nombrado, K, ketoconazol, síndrome de Klinefelter, E, exceso de andrógenos, D, dixigona y otras drogas. Siguiente, por favor. Cabe resaltar que la presentación de la ginecomastia viene a ser unilateral o bilateral. Este empieza con un aumento del tamaño subarioral. En cuanto a la exploración física, se va a valorar la mama, valorar la cantidad del tejido adiposo o el tejido glandular, si tiene apoptosis, el exceso de piel, nódulos y masas. Se ve, ya como lo había nombrado, hacer la exploración testicular, tener las características feminizantes, si hay masas en la glándula tiroidea, hígado o en el abdomen, y la estadificación de esta, el cual el grado 1 va a ser la mínima hipertrofia menor a 250 gramos y sin apoptosis, grado 2 hipertrofia moderada de 250 a 500 gramos y sin apoptosis, grado 3 hipertrofia grave mayor a 500 gramos con apoptosis de grado, y el grado 4 hipertrofia grave con apoptosis de grado 2 y 3. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, tenemos que este es el que se debe descartarse el cáncer de mama masculino si es asimétrico. Si preocupa, se le va a pedir al paciente una mamografía. Si esta es persistente, si esta ya es dolorosa o no contiene etiología clara, se deben realizar pruebas de laboratorio como las pruebas de función hepática, de la hormona luteinizante, de la hormona foliculoestimulante, gonadotropina de la humana prolactina, el estradiol, la testosterona y la androsterodiona. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a depender de la gravedad de la enfermedad. Si hay exceso de la grasa con un mínimo exceso de piel o glándula, solo se va a hacer la liposucción. Si tiene tejido glandular subariolar con mínimo exceso de piel, se hace la liposucción más excisión glandular pariaerolar. Y si hay exceso de piel, grasa en la glándula, se hace incisión inflamatoria con injerto libre de pezón. Siguiente, por favor. En cuanto al cáncer de mama masculino, tenemos que en cuanto a los factores de riesgo van a estar los antecedentes familiares positivos como la mutación del gen BCRA2, el cual pues es el gen que está en el cromosoma 13, el cual ayuda a suprimir la multiplicación de estas células, y a la exposición y a radiación. En cuanto al desequilibrio hormonal, tenemos que este es el que conduce a una proporción de estrógeno-andrógeno elevada, que va a ser secundaria a enfermedades como cirrosis y el síndrome de Klinefelter.
sea, cuando no existe una asociación clara con la ginecomastia, excepto en el caso del síndrome de Klinefelter. En cuanto a la epidemiología de esta, tenemos que la edad media está de 65 a los 70 años, en el 1% de todos los casos de cáncer, está en el 1% de todos los cánceres de mama. En cuanto a la tumoración por debajo del complejo de areola pezón, está asociada a la retracción o ulceración del pezón. Y ya en cuanto al diagnóstico diferencial, está de un nódulo mamario en un hombre que incluye ginecomastia, abscesos o metástasis en la mama de un tumor primario remoto, el cual va a ser el sarcoma. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, tenemos que la mastectomía pues, va a ser el tratamiento más frecuente para esto. Se encuentra la mastectomía total, el cual va a ser la afectación limitada del músculo pectoral. La mastectomía radical, la cual es la invasión extensa del músculo pectoral. En cuanto a la terapia hormonal, esta es más eficaz si el tumor es positivo para receptores hormonales. Aproximadamente el 80% de los tumores son positivos para estos receptores hormonales. El tamoxifeno, pues, va a mejorar las tasas de supervivencia, puede provocar una ganancia ponderal y disminución de la libido. Y la orquiectomía está reservada para pacientes con enfermedad metastásica que no responde a otros tratamientos médicos. Y en cuanto a su pronóstico, cuando se compara según su estadio, la supervivencia de esta es similar a la de las mujeres con cáncer de mama. El estadio de los ganglios axiales es el principal factor predictivo a la evolución, de la evolución. Siguiente, por favor. Bueno, muchachos, bien. Bueno, yo creo que me digan qué dudas hay. ¿Me oyen? Sí, doctor. Doctor, ¿Hay alguna duda? no, doctor, la exposición estuvo como muy completa. O sea, yo la exposición la vi, es una exposición bien hecha, pero digamos cosas así como muy resumen grande, bueno, porque igual está un poco ocupado, entonces no puedo estar así como mucho con ustedes. Entonces, yo creo que lo importante, digamos, digamos, de la patología pues, de la mama, obviamente es detectar alguna normalidad, ¿sí? Para las niñas es muy importante saber que el autoexamen de seno no es diagnóstico, solamente detecta si hay alguna masita o algo, más uno nunca va a poder determinar es que esta masa es un cáncer, ¿sí? No, nunca es diagnóstico. Bueno, obviamente es muy válido a cualquier edad hacerse el autoexamen, hay que hacer el autoexamen bien, ¿listo? Eso no es coger pues el seno y apretarlo y ya no, eso hay que tocarlo, es palpación, ¿listo? No es muy fuerte y es intentar sentir obviamente alguna masita que obviamente cada uno de ustedes nunca se haya detectado por lo menos en un mes anterior o algo y que vea que va aumentando de tamaño, no desaparece porque recordemos bien que los fibroadenomas, ¿sí? Están muy relacionados con la menstruación, pueden aumentar de tamaño, no, hay mujeres que tienen enfermedad por fibroadenomas y son masas que son benignas y siempre van creciendo. Entonces es muy importante siempre estar pendiente ustedes de eso de pronto cuando se bañen o algo, obviamente mirar si hay masas o no. ¿Listo? Entonces, el autoexamen solamente nos va a definir si hay algo raro nuevo que tengamos que mirar. Entonces, en mujeres menores de 50 años hay que hacerse obviamente una ecografía y según el hallazgo de la ecografía con la clasificación de BIRATS que ya la vieron, pues mirar a ver si es sugestión o de malignidad para hacer una mamografía. ¿Listo? Toda mujer por encima de 50 años en Colombia por lo menos debe hacerse una mamografía al año. ¿Listo? Y obviamente depende de lo que salga en la mamografía, también pues su reporte, hay que hacer algún examen adicional. Entonces, mujeres mayores de 50, mamografía, menores de 50, ecografía y obviamente uno complementa. Si yo me hice primero la ecografía, la complemento con mamografía. Si yo me hice mamografía, la complemento con ecografía. ¿Listo? Siempre son esos dos estudios que complementan mucho para mirar, pues bien, cómo es la característica de la masa. ¿Listo? Las biopsias generalmente se hacen, es una biopsia que se llama Trucut, que es como si fuera como un arponcito y eso toma la muestra, ¿listo? Como unas muelitas que tienen, entonces toma la muestra. Generalmente se toman más o menos 10 muestras de la misma masa para que la muestra sea válida, ¿listo? En este caso. Bueno, hay otro tipo de biopsia que se llama por estereotaxia, que son cuando son lesiones calcificadas en los conductos galactóferos, ¿listo? Entonces es una biopsia que es guiada por imágenes y eso pues no lo hace uno en el consultorio, sino eso ya se hace por medio de radiología.
solamente lo hace el Instituto Nacional de Cancerología, que ya son biopsias más avanzadas para patologías que son ya muy sugestivas de malignidad avanzadas. Bueno, obviamente tener importante pues el TNM, que es la clasificación para mirar cómo es el tamaño del tumor, qué tantas capas compromete el tumor, cuántas adenopastías tiene, bueno, qué metástasis ha hecho, porque eso depende obviamente del estadio del tumor, pues del paciente, para dar el tratamiento. Hay muchos tipos de cáncer de seno, bueno, genéticos, hormonales, hay muchos tipos de cáncer, pues yo creo que en este caso ustedes no es como la misión que ustedes deben saber, tienen que saber que cualquier masa, pues que sea sospechosa de algún tumor, ¿sí? Hay que estudiarla, ya sabemos las imágenes que hay que hacer y siempre pues remitirla inicialmente al cirujano o a un cirujano que se llama cirujano de seno y tejidos blandos. En este caso el cirujano plástico pues no tiene nada que hacer. Bueno, hay una subespecialidad clara que es el cirujano de seno que se carga de la patología maligna de la mama. Bueno, yo creo que en cuanto a la ginecomastia, pues es una patología que aparece en los hombres, tejido mamario, así como en las mujeres. Rara vez pues llega a crecer en un tamaño pues grande, generalmente pues se autolimita a tamaños no muy grandes en personas jóvenes, ¿sí? Uno ve generalmente en la consulta son niños de 13 a 16 años que obviamente pues van a la piscina y los amigos pues lo molestan porque tiene pues el tejido mamario aumentado y tampoco es que sea muy grande, sino que obviamente genera incomodidad, no pasa nada, puede ser completamente benigno, pero obviamente por satisfacción personal y sentirse bien, obviamente se lleva a procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Pues cáncer de seno en el hombre, pues también, no solamente el cáncer aparece si uno solamente toca tener un tejido para que le aparezca cáncer. ¿Listo? Yo creo que eso es como lo principal. Yo creo que enviarles igualmente la presentación a ellos para que la tengan, la lean y de ahí vamos sacando preguntas para el examen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, listo. Entonces quedó todo claro. Muchas gracias y que les vaya bien en el examen la otra semana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Alejandra, por favor, ahorita yo te escribo para que cuadremos entonces viendo la nota, bueno. Listo, doctor, quedó pendiente.